Y después de 3 años y 4 meses, apliqué para poder convertirme en ciudadano americano. Después de tener una residencia por ese tiempo, decidí hacer el proceso de naturalización para poder vivir dentro de los Estados Unidos, pero ya siendo ciudadano americano, ya no más usando la Green Card, la que me daba el beneficio de poder vivir en este país, pero ahora decidí poder aplicar a la naturalización. Y este proceso más o menos me tomó unos 6 meses desde el momento en el cual fue aplicado. El proceso, les quiero decir esto, no es nada complicado. Es un proceso que requiere sí que tengas la información exacta y la información que realmente va a respaldar el que tú puedas solicitar la ciudadanía a través de la naturalización, en este caso por matrimonio. Y este proceso comenzó en diciembre del 2024 cuando decidí ingresar a la página de USCIS, donde me daba la información de cómo poder hacer el proceso para poder convertirme en ciudadano americano. Después de ver los requisitos me daba cuenta que yo ya cumplía con los años que se pedían para poder hacer el proceso de naturalización. Para ese momento yo ya tenía más de 5 años de casado y tenía más de 3 años viviendo dentro de los Estados Unidos, que era uno de los requisitos para poder hacer este proceso. Una vez que revisé toda la información, me di cuenta que me pedían poder colocar información acerca de los lugares donde trabajé, a los países a los cuales viajé, poder colocar más información acerca de las cosas que tenemos en común con mi esposa, que son las evidencias. Y una de ellas fueron los impuestos que hacemos juntos acá en los Estados Unidos, acá lo conocemos como los taxes, colocar los seguros que tenemos en común, algún tipo de compra, propiedad o algún tipo de documento que muestre que están a nombre de los dos, ya sea el mortgage o sea el alquiler de la casa, cualquier prueba que pudiera, cualquier prueba que ayudaba a poder demostrar que los dos estábamos viviendo juntos y que el proceso que estaba siguiendo era no por algún tipo de beneficio migratorio a través de engaños o a través de alguna mentira, sino que era un proceso real y que era algo que estábamos siguiendo después de haber hecho la residencia y continuaba a poder hacer la ciudadanía a través del matrimonio. Una vez que nosotros hicimos toda la aplicación, decidimos poder hacer un doble check en enero, porque ya diciembre, ustedes saben, con las fechas y las actividades se nos complicaba poder revisar nuevamente a detalle. Así que en enero decidí nuevamente poder volver a revisar. Todavía no había enviado la solicitud y en enero nuevamente se nos complicó poder dar los últimos detalles y poder tener todos los últimos documentos. Y el documento que más estábamos esperando eran los taxes del 2024. Entonces, como todavía no hacíamos los taxes, decidimos esperar hasta febrero. En febrero decidimos hacer los taxes, los impuestos, y 2 días después decidí enviar la solicitud. La enviamos un 6 de febrero del 2024. Ese mismo día nos respondieron que fue aceptado porque lo hicimos todo a través de la aplicación que nos dan acá en la computadora. No lo hicimos a través de carta, sino lo hicimos de manera directa a través de la computadora. Y nos notificaron que habían recibido la solicitud. Después de eso simplemente hemos esperado hasta mayo de ese mismo año del 2025 cuando nos llegó una carta en físico y al mismo tiempo nos llegó un mensaje en el correo diciendo que nuestro caso había sido aceptado y que en ese momento nos estaban programando para una entrevista en las oficinas de UCIS, en el lugar donde vivíamos, para el 24 de junio. El proceso fue demasiado rápido. En febrero hicimos la solicitud, en mayo recibimos el día de nuestra cita y en junio estábamos teniendo nuestra cita. Habían pasado marzo, abril, mayo, junio. Habían pasado más o menos 4 meses después de haber hecho todo ese proceso. Yo he tenido, todavía tengo varios amigos y conocidos que hicieron el proceso 5 meses antes que nosotros y no recibían respuesta, no recibían fecha de cita. Todavía tengo una conocida que ella aplicó en noviembre del 2024 y hasta el día de hoy no tiene cita y no tiene fecha y todavía sigue esperando
por una cita para poder tener la entrevista para ciudadanía. ¿Qué es lo que está pasando en ese proceso? No sé. Pero lo que nosotros hicimos es poder hacer el formulario, enviarlo y simplemente esperar. Gracias a Dios, todo el proceso fue muy rápido, recibimos la notificación y el 7 de mayo fue cuando recibimos la noticia de que teníamos programado la entrevista para el 24 de junio. Así que lo que decidimos hacer es prepararnos para la entrevista. Digo prepararnos porque mi esposa me ayudó mucho en todo esto. He visto que hay muchas personas que estudian para las 100 preguntas que era en ese momento, sé que ahora los cambiaron, estudian para poder hacer la oración que te van a escribir y estudian mucho el formulario para poder responder. Faltaban 2 semanas antes de la entrevista cuando decidí estudiar. Yo sentía de que muchas de las preguntas que hacían ya las había tomado. En este caso, cuando yo estudié en Perú, mi profesor de historia era muy bueno. Entonces, muchas de las preguntas tenían que ver con historia de los Estados Unidos y muchas de las preguntas tenían que ver con la forma de gobierno dentro del país. De las 100 preguntas, las más difíciles personalmente eran las que tenían nombres de los políticos o de las personas que están ahora dentro de los cargos del gobierno, porque eran nombres que iban cambiando dependiendo del tiempo, de los años, pero eran nombres que necesitaba yo poder memorizarme. Era básicamente esas preguntas las que para mí eran las más difíciles. Pero en las 2 semanas de estudio intensivo pude memorizarme las 100 preguntas porque es eso, memorizarte las 100 preguntas. Y algo muy interesante y muy curioso es que un día antes de la entrevista, no lo tienes que hacer, pero yo lo hice. Un día antes de la entrevista, mi esposa me hizo hacer las oraciones. Y adivinen qué, la oración que me faltó hacer es la oración que me preguntaron. Así que un día antes me puse a practicar. Para mí el tema de escribir en inglés no es muy complicado. Tampoco el leer en inglés es muy complicado, pero donde siento muchas veces la presión es cuando tengo que responder a una pregunta donde sé que la respuesta va a marcar o va a determinar algo dentro del momento. Entonces, para mí eso era un poquito más la tensión, poder saber qué responder y no responder de manera equivocada. Entonces llegó el 24 de junio, uno de los días más esperados en mi vida, porque desde ese día marcaba un antes y un después. Hasta ese momento yo era ciudadano de la República del Perú, orgulloso de ser peruano, viviendo con una residencia. Pero en ese momento me di cuenta que podía convertirme también en ciudadano de los Estados Unidos. Y ustedes saben, ciudadano de los Estados Unidos, uno de los países más poderosos del mundo, y poder tener ese privilegio y ese beneficio era algo que me alegraba, me daba gozo y era algo que era una meta que muchos años atrás quizás no era alcanzable, impensable y que ahora se estaba volviendo una realidad. La cita era a las 7:30 de la mañana. Con mi esposa nos levantamos a las 5 de la mañana, alistamos nuestras mejores prendas, nos vestimos súper elegantes porque era un momento importante para la vida de ella y para mi vida y nos acercamos a las oficinas de inmigración. A las 7:30 decidimos, no, a las 7:15 decidimos bajar del carro porque llegamos muy temprano y nos estacionamos. Y entramos a las oficinas. Ya para ese momento habían muchas personas. Yo calculo que habían más de 50 personas, tanto en entrevista como para residencia, entrevista para ciudadanía y algún otro documento más que estaban haciendo. Comenzaron a llamar en orden de las personas que eran citadas. Llamaban a todos menos a nosotros. Llamaban a personas que llegaban después, llamaban a personas que estaban antes de nosotros y más o menos a las 9:30 llaman por mi apellido. Señor Pinedo, por favor venga conmigo. Salió un oficial, la cual me llamó, decidí ir junto con mi esposa y el oficial dijo, no, solamente va a entrar usted. Les cuento esto porque 6 meses antes o 7 meses antes, mi cuñado, que también está casado con ciudadana americana, que es la hermana de mi esposa, a ellos dos sí les dejaron entrar juntos, pero en este caso, entré solo.
Una vez que entré, el oficial lo que hizo es hacerme jurar que todo lo que voy a decir es verdad y nada más que la verdad y que cualquier cosa que diga o sea mentira puede ir en mi contra y es un delito y una falta grave contra los Estados Unidos. Juré que iba a decir toda la verdad. Después de eso me senté y me comenzó a hacer una serie de preguntas. Primero, cómo me llamaba, cómo estaba, qué tal estuvo el día, y le dije que muy bien. No estaba nervioso, lo que sí estaba era un poco ansioso, porque yo estaba ya queriendo pasar por todo el proceso y poder salir de la oficina y decirle a mi esposa, lo logramos, me convertí en ciudadano americano. Pero acá comenzó. Primero con las 5 preguntas, me dijo de frente. Te voy a hacer las 5 preguntas, después de las preguntas vamos a hacer una oración y después de eso vamos a ir a algunas otras cosas específicas dentro de tu formulario. Todo eso me lo iba diciendo en inglés, yo le decía, ok oficial, that's good, I'm ready. Y comenzamos. Me hizo las preguntas de 3 estados, de los 3 primeros estados originales de los Estados Unidos. Entonces, ahí le respondí, lo más fácil, Georgia, South Carolina, North Carolina. Listo. Con eso yo recibí el primer pase. Después me preguntó quién luchó por los derechos civiles. Le respondí Martin Luther King. Pasamos muy bien. Luego me preguntó quién fue el que luchó para abolir los, la esclavitud en los Estados Unidos. Abraham Lincoln. Pasamos para la siguiente pregunta, que era, ¿quién era no estoy muy seguro. Oh, me preguntó cuál fue el estado que fue comprado a Francia. Fue Luisiana. Y luego me preguntó un estado que haga frontera con México. Entonces le respondí New Mexico. Y la última pregunta, creo que eso fueron todas, o hubo una pregunta más. Fue un nombre, no sé si fue el nombre de quién es el representante del Congreso por tu estado. No estoy seguro si respondí no estoy muy seguro si esa fue la pregunta o si me preguntó quién era uno de los jueces o el presidente de la Corte Suprema de Justicia acá en los Estados Unidos. Esa es la pregunta que no recuerdo muy bien por el tema de los nombres, como les contaba anteriormente. Después de eso, el oficial me dijo, ok, muy bien, vamos a hacer la oración. Entonces me dijo, en octubre celebramos Columbus Day. Entonces yo tenía que escribir la oración en inglés. In October we celebrate Columbus Day. Cuando terminé de escribir la oración, el oficial vio. Yo toda mi vida escribí en letra corrida, cursiva. O sea, nosotros, en este caso yo no aprendí a escribir en letra imprenta y cuando escribo en letra imprenta los tamaños me salen un poco desiguales. Entonces yo siempre decido escribir en cursiva porque llevábamos mucho caligrafía en nuestro país, en la escuela hacía mucho caligrafía. Entonces todo lo que yo escribo es en cursivo. La oficial lo leyó. Al inicio tenía unas dudas con unas letras. Le dije que esta es la palabra. Y me dijo, ok, muy bien. Había pasado las 2 primeras partes del examen para la ciudadanía. Luego seguía la entrevista personal. Y ahí me comenzó a ya hacer preguntas de que, ¿cuánto tiempo estoy casado? Para ese momento le dije, oficial, llevo casado más de 6 años. Y hace 10 años celebré mi 6.º aniversario. El oficial me miró y me dijo, ¿qué? No me había dado cuenta que había cambiado la palabra años por días. En realidad, hace 10 días había celebrado mi aniversario de bodas, porque yo me casé el 14 de junio. 14 y 15 de junio. El 14 fue el civil y el 15 fue el religioso. Y la cita era el 24. Entonces, 10 días antes había estado de viaje en Savannah, Georgia, con mi esposa, celebrando nuestro aniversario. Para ese momento yo le dije eso y ella me quedó mirando y me dijo 10 años y le dije, lo siento oficial, 10 días. Me dijo, ok, está bien, no hay problema. Me dijo, ¿tus 2 hijos viven contigo? Sí. Te puedo mostrar, yo le comencé a decir, oficial, si quieres te puedo mostrar los pasaportes de mis hijos, la partida de nacimiento. No es necesario. ¿Dónde conociste a tu esposa? Nos conocimos en Perú hace algunos años. ¿Quieres ver mi partida de matrimonio? No es necesario. Pero con una amabilidad súper linda el oficial. Después de eso me preguntó, ¿qué cosas tienen en común? Le dije, oficial, tenemos los seguros, tenemos el tema de los taxes, los impuestos. Revisó mis impuestos y me dijo, ok, todo está muy bien.
has pasado todo y estás listo para convertirte en ciudadano americano, pero necesito poder ver los dos taxes de los 2 últimos años en tu estado bancario de cómo tú has pagado al IRS y necesito ver las copias que sean otorgadas por el IRS. En ese momento yo me quedé pensativo porque no sabía cómo hacer todo eso y ya ahí en ese momento me puse nervioso y me dijo, una vez que tengas todo eso listo, vamos a continuar con la siguiente parte. Acá ya viene el problema de cuando ya te pones nervioso, ansioso y ya el inglés se comienza a convertir en algo difícil para ti en tu cabeza y no entiendes la pregunta. En ese momento yo le dije, ok oficial, entonces, ¿eso es todo? Y me dijo, sí, eso es todo. Me paré tan triste, me paré súper decepcionado porque no había logrado y salí de la oficina y ella me acompañó. En ese momento algo dentro de mí me dijo, vuelve a preguntarle cuál es el proceso. En ese momento me acerqué y le dije, entonces oficial, cuando tenga todos los documentos, ustedes me van a volver a hacer una cita y yo voy a tener que traer todo eso para poder hacer el siguiente proceso. En ese momento el oficial me miró sorprendida, un poco pensativa y me dijo, espera, no, necesito que lo hagas ahora, que busques en tu cuenta de banco, una vez que tengas toda la información, subas al sistema y cuando tengas todo listo, vuelves conmigo. Yo en ese momento dije, estaba a punto de hacer algo que no debería haber hecho. Me estaba yendo de las oficinas. Triste, iba a buscar a mi esposa para poder salir. Y ella me dijo, por favor, ni siquiera salgas de acá. Me acerqué a mi esposa y le dije, amor, esto es lo que sigue. Necesito buscar los estados bancarios donde figuren los pagos que hicimos al IRS. Una vez que tenemos todo eso, lo adjuntamos. El oficial lo revisa y me va a hacer el proceso. Nos demoramos 2 horas para poder buscar porque no encontrábamos. Era tanto los nervios que pasábamos todos los estados bancarios y no veíamos. Pasábamos los estados bancarios y no encontrábamos las 3 letras que necesitábamos poder buscar, que era IRS, IRS. Así estuvimos 2 horas. Llegamos a encontrar en esas 2 horas el primero. Lo enviamos. El oficial lo revisó, salió de las oficinas y me dijo, ok, muy bien, recibí el primero. Falta uno más. Cuando ya había pasado más o menos 1 hora 30, 1 hora 40, llegamos a encontrar el siguiente estado bancario, lo envié. Ella estaba en una entrevista, cuando salió me dijo, por favor ven, acércate. En el pasadizo me atendió y me dijo, muéstrame en tu celular, en tu teléfono, dónde están los estados bancarios acá. Lo acabas de enviar a la base de datos donde está tu aplicación, sí lo acabo de enviar. Ok, dame un minuto, te voy a llamar. Esperé en ese momento ahí. Ella se acercó y me dijo, por favor, ven, toma asiento. Comenzó a revisar los estados bancarios y con un lapicero comenzó a hacer check, check. En ese momento ella me dijo, ok, revisa si tu nombre está completo y está todo correcto dentro de el... Tiene como un pequeño iPad, una pantalla donde puedes ver que está en letras rosadas, en una imagen rosada así. Y lo que había visto era que cuando tú veas eso es porque ya estás. Entonces vi que estaba completo mi nombre, mi fecha de nacimiento y todo lo demás. Y firmé y le di en aceptar y me dijo, por favor ponte de pie, quiero que levantes la mano derecha y quiero que repitas lo que está acá. En ese momento, no se imaginan, amigos, la emoción fue tan grande en mí que me cayeron unas cuantas lágrimas porque pensé que no lo había logrado, pero luego me había dado cuenta que lo estaba logrando. Me estaba convirtiendo en ciudadano de los Estados Unidos. Después de hacer la juramentación, la oficial me pidió, ¿puedo tener tu green card? Claro que sí, oficial, acá está. Y me dijo, felicitaciones, eres ciudadano americano y te quiero dar la bienvenida a esta gran nación, a este gran país. Acabas de hacer tu juramentación. Ahora te quiero invitar a que puedas pasar al auditorio para que recibas tu carta de naturalización. La emoción era tan grande que yo salí a buscarle a mi esposa y le dije, ya está, lo logramos. Ella me acompañó, estaba tan emocionada de haber logrado este hito y este momento importante en mi vida. Así que fui a la oficina de juramentación y estábamos ahí todos reunidos, todas las personas con diferentes historias, muchas personas ya mayores de edad, más de 50, 60, 70 viejitos haciendo la juramentación, personas más jóvenes que yo. Detrás de mí había un señor al cual me volteé y le pregunté, ¿usted también se volvió ciudadano? Sí, ¿de dónde es? Soy de Perú. Yo le dije, yo también soy de Perú.
¿y después de cuántos años estás volviéndote ciudadano? Y él me comentó, después de 23 años estoy haciendo mi juramentación. Y él me preguntó, ¿después de cuántos años? Yo le digo, después de 3 años y cuatro meses. Me dijo, me alegra mucho poder escuchar eso. Han pasado muchas cosas en mi vida que no pude hacer el proceso antes, pero lo estamos logrando. Y qué alegría de haber encontrado a otro peruano que en ese mismo momento se estaba convirtiendo en ciudadano también de esta nación. Y este fue el proceso, fue un momento lleno de emociones encontradas, fue un proceso lleno de sueños realizados, fue un proceso lleno de momentos en los cuales sabía de que iba a ser difícil en cierta manera, pero que al final iba a encontrar la respuesta a cada una de las cosas que en ese momento estaba enfrentando. Y con este video les quiero animar a ustedes a que nada es imposible, de que cuando tú tienes determinación, cuando tú estás seguro por lo que vas, cuando tú te enfocas en el propósito y cuando tú decides poder cumplir la meta, lo vas a lograr. Y haber logrado esto para mí es una meta súper grande, porque era algo que no soñaba hace unos 10 años atrás, mucho menos hace 5 o 6 años atrás, pero ahora se convirtió en una realidad, porque es así. Las cosas en el momento en el cual se dan, cuando tú miras hacia atrás te das cuenta de que no era algo que tenías pensado poder lograrlo, pero con el pasar del tiempo y la suma de las buenas decisiones que vas tomando, tienen como resultados buenas cosas en tu vida. Mi recomendación es disfruta el proceso, aprende de ello, valora a las personas que están a tu alrededor y da gracias a Dios por lo que estás pasando. Porque al final de todo eso, los resultados buenos, la victoria y las cosas que has estado anhelando van a llegar a tu vida. Amigos, gracias por mirar este video y les invito a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos en nuestro Instagram, en nuestra cuenta de TikTok y no te olvides de comentar este video y de compartir. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, voy a estar más que feliz de poder responderles y de poder compartir con ustedes mis experiencias de cómo es ser un inmigrante en los Estados Unidos, de cómo es poder construir tus sueños, de cómo es poder crear una comunidad para poder llegar a los demás y que tu voz pueda impactar. Nos vemos hasta un próximo video.